Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y me acompaña Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos. ¿Cómo les fue en la oscuridad? ¿Cómo les fue a los que estaban allí en Mazatlán, a los que estaban en los puntos donde pudieron ver el eclipse? ¿Cómo te fue, Víctor, a ti allá en Guadalajara? Fíjate, en Guadalajara, como sabemos, se vivió un 90 y tantos por ciento, 91, un 94%. El eclipse fue parcial, pero se alcanzó a oscurecer un poquito. Salimos todos a la explanada fuera de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde tengo la oficina, donde ahí trabajamos. Y sobre todo vimos ahí la forma, esa característica que se ve a través de los árboles, las sombras en forma de lunita. Se ha alcanzado a disfrutar. Pero muchos conocidos que estaban en zonas en donde hubo totalidad, pues todavía lo disfrutaron más. ¿Tú qué tal lo viviste? Me tocó en Mochi, Sinaloa, si bien también no se oscureció como aquel famoso 91 que también nos tocó vivirlo en Guadalajara, por cierto, pues sí, tuvo su belleza, tuvo su atractivo. Anda corriendo el chiste en Sinaloa de que la gente en Mazatlán está muy enojada, los turistas, porque les quisieron cobrar 2 noches. ¿Cómo Sí, se pues oscureció? yo creo que estuvo muy interesante el evento para otra vez todos mirar al cielo juntos y pensarlo, que eso es muy interesante. Y hoy nos acompaña Maritza porque está precisamente mirando hacia el cielo, pero viendo cómo despegan o bueno, cómo se hace toda la instrumentación de cohetería. Ya nos platicará cuando regrese allá en Chihuahua. ¿Te acuerdas que cuando platicamos de los cielos oscuros con Ann Johnson, la investigadora, ambas iban a estar y están en este congreso sobre cohetería en Chihuahua? A ver si nos traen queso Chihuahua. Pero otra cosa que sucedió esta semana y de lo que vamos a hablar hoy, me parece muy interesante para nosotros y para el público de Cosas de Sapiens, es que, bueno, hubo la noticia, triste, pero a la vez, pues bueno, entendible por su avanzada edad, de la muerte de Peter Higgs. Peter Higgs, a los 94 años de edad, un científico inglés, como muchos de los grandes científicos de los últimos años y de toda la historia, inglés, a lo mejor lo acercan ahí a los grandes científicos de los últimos años como Stephen Hawking y quizás hasta de Newton, por el tamaño de su descubrimiento, de su teoría y lo dramático que fue el hecho de que la pudieran comprobar cuando estaba todavía vivo. ¿Quién era Peter Higgs? ¿Cuál es la importancia de lo que él descubrió y por qué debería de importarnos? ¿Por qué estamos platicando eso aquí en Cosas de Sapiens? Pues invitamos a uno de nuestros amigos, los Sapiens, a que nos ayude a desmenuzar rápidamente este tema, porque me parece que es muy interesante para que nosotros que estamos pues, interesados en la ciencia, pero que no somos especialistas en física teórica, podamos entenderlo un poquito más, sobre todo la magnitud del descubrimiento y del trabajo de Peter Higgs. Invitamos al doctor Alberto Guijosa, que es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del posgrado en Ciencias Físicas. Él es tiene un doctorado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, especializado en teoría de cuerdas. Y bueno, el doctor Guijosa tiene mucho interés en la divulgación científica, además de los muchos papers, es decir, publicaciones profesionales que ha hecho en revistas arbitradas. Tiene más de 200 charlas para todo público, artículos de divulgación, más de 150 apariciones en radio y televisión. Fue por eso que dije, vamos a invitarlo a Cosas de Sapiens, vamos a hacerlo uno de nuestros amigos, los Sapiens, y aceptó amablemente estar con nosotros. Doctor Alberto Guijosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a Cosas de Sapiens. ¿Qué tal? Hola, Sapiens. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Víctor y Sergio, por la invitación. Gusto venir a platicar con ustedes y con su auditorio. Oye, Alberto, pues Bienvenido a bordo. Alberto, entremos en materia. ¿Cuál es la importancia del trabajo de Peter Higgs, de toda esta manera de encontrarle más profundidad a la explicación de lo que está hecho en nuestro universo? Así de plano, podríamos decir que es así de importante. Explícanos, por favor. Sí, 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 seguro. O sea, seguro conviene conmemorar pues la vida y la obra de Peter Higgs porque condujo a uno de los descubrimientos más importantes que llevamos en el siglo XXI en este asunto de buscar de quiénes somos y de dónde venimos. Y bueno, podemos primero decir en breve cuál es la importancia de su trabajo y luego conviene que lo hacemos un poquito porque hay varios niveles de interés y de fascinación en ello. Eh, en breve podemos decirlo de dos maneras distintas. Una es que tenemos una excelente receta para resumir de qué está hecho todo lo que vemos en el universo. Tenemos una receta del cosmos, eso en sí mismo es notable.
Pero dentro de esa receta, desde hace, pues desde por ahí de los 60, 70, gracias al trabajo de Higgs, se hizo la predicción de que nos faltaba un ingrediente, o sea, que había como una pieza del rompecabezas faltante. Y se estuvo buscando desde entonces y gracias a sus predicciones se pudo encontrar en 2012 apenas, después de 40 años de búsqueda. Entonces eso fue la pieza que nos faltaba para nuestra receta del universo, como la cereza en el pastel de esta receta que se llama el modelo estándar. Entonces eso seguro es causa de celebración en sí mismo. Y vale la pena también decirlo también, para empezar en breve, de otra manera, que tiene otro aspecto para dimensionar de qué estamos hablando. Pues yo sugeriría, pensemos en los peces y los animales marinos. Yo diría que ellos no se enteran de que viven debajo del mar, no se enteran de que existe el agua, porque como ese medio está todo el tiempo a su alrededor, pues no saben que el mundo podría ser distinto, podría no haber agua. Similarmente, nosotros, los seres humanos, nos tardamos miles de años en entender que estamos zambullidos en este océano invisible, que es el océano de aire, que claramente es indispensable para nuestra existencia. Bueno, lo que hizo Higgs fue permitirnos entender, con un razonamiento a nivel de física teórica, que también estamos zambullidos en un mar mucho más profundo y fundamental que el aire, un mar invisible, intocable, que existe en todos los rincones del universo, no solo en la superficie de la Tierra, y eso es lo que vamos a llamar, o llamamos técnicamente el campo de Higgs, aquí le podemos llamar más amigablemente el mar de Higgs. Entonces él tal cual, su trabajo, lo que predijo es que existe un mar invisible e intocable, que igual que el aire es esencial para nuestra existencia. Así que esa es una primera mención de cuál es la dimensión de la importancia de este trabajo. Ahora, conviene desglosar eso para ver por dónde va este asunto, de dónde surgió esta inquietud de vivir zambullidos en un mar invisible, o dónde surgió la necesidad de ello. Y bueno, pues de nuevo, el asunto es que en esta receta que tenemos del universo, llegamos a entender que hay un cierto zoológico de ingredientes básicos de la naturaleza. En el fondo acabaron habiendo 12 partículas básicas de la materia, 12 como bloquecitos o ladritos básicos que conforman la materia, y también, por otra parte, 4 otras partículas que juegan el papel como de cementos con los cuales se ensamblan esos ladrillitos. 4 partículas que funcionan como transmisoras de las fuerzas que llamamos fundamentales. Entonces, en total había 16 partículas en nuestra receta del cosmos, y hasta hace 12 años esas son las únicas 16 que habíamos descubierto, pero desde los años 60 y 70, gracias al trabajo de Higgs, sabíamos que eso no podía ser la receta completa, porque, como cualquier teoría de la física, el modelo estándar está escrito no así como una lista del súper, como una lista de ingredientes, sino que es una fórmula. O sea, está escrito en el lenguaje de las matemáticas, que es un lenguaje muy poderoso, y ese mismo lenguaje nos permitía hacer la predicción de que si solo existieran esas partículas, esas 16 que ya conocíamos, entonces ninguna de ellas podría tener masa. Y uno podría pensar, bueno, pues qué buena cosa que no puede haber masa, ¿no? Porque hasta no necesitamos estar a dieta. Pero en realidad, que no hubiera masa sería una catástrofe, porque resulta ser que en la física moderna entendemos que las partículas en masa están obligadas siempre a moverse a la velocidad de la luz. De hecho, justamente la luz está hecha de partículas sin masa, que llamamos fotones, y por eso se mueven siempre obligatoriamente a esa velocidad de la luz. Y entonces, si los bloquecitos de los que estamos hechos nosotros, en particular los electrones, no tuvieran masa, pues estarían obligados a moverse, a desplazarse invariablemente a la velocidad de la luz y no podrían congregarse para formar átomos y personas que platican en podcasts. Entonces estaríamos en un serio problema. Así que el asunto de que las partículas tengan masa, y en particular que los electrones tengan masa, es absolutamente crucial para nuestra existencia. Y bueno, fue para eso, para resolver ese problema, que Higgs propuso que estábamos zambullidos en un mar invisible. Y uno diría, pues, ¿cuál demonios es la relación entre que hay un mar invisible y que los objetos como los electrones, los particulitas, tengan masa? Y bueno, lo que sucede es que si no existiera tal mar, si el espacio que consideramos vacío, o sea, ahora mismo en los cuartos donde estamos, si quitáramos todos los objetos, todo el aire, etcétera, pensaremos que el espacio ahí está vacío. Bueno, básicamente Higgs nos enseñó que no está vacío, que el vacío no está vacío, sino está lleno de este mar invisible que él predijo. Y si no existiera ese mar, bueno, entonces sí, las partículas se estarían moviendo en el espacio vacío, nada les estorbaría entonces, y por tanto no costaría trabajo empujarlas, que eso es exactamente lo que significa el numerito este que llamamos masa. O sea, masa es la masa de un objeto en kilogramos, una camioneta llena de sacos de cemento, lo que sea. Entre más grande es ese número, más trabajo nos cuesta empujarlo, o sea, cambiar su velocidad, acelerarlo. Y justamente si no hay nada que les estorbe a las partículas, pues entonces, según lo que entendemos, con las fórmulas del modelo estándar no tendrían masa, pero en presencia de este mar, zambullidas en este mar, pues cualquier partícula del universo, en cualquier rincón del universo, incluso en el interior de los átomos, está navegando a través de este mar, y entonces ese mar como que le estorba, o sea, de manera vagamente análoga, no es exactamente así, pero vagamente análogo, para tener alguna intuición, a cuando nos metemos en una alberca, en una piscina, y nos cuesta trabajo avanzar,
nos sentimos como más gordos, porque el agua nos estorba. Más o menos así sucede que, por ejemplo, un electrón que en ausencia de este mar invisible hubiera tenido una masa exactamente cero y por tanto se hubiera movido a la velocidad de la luz siempre, en presencia de este mar, el mar le estorba un poquitín y por eso tiene una masa que ya no es cero, sino algo así como 9 quintillonésimas perdón, 9 quintillonésimas de kilogramo, que quintillonésima quiere decir millonésima y millonésima y millonésima y millonésima. Es un número tan chiquito que uno pensaría que eso y cero da lo mismo, pero no, de eso depende nuestra existencia. O sea, que el mar le estorbe a los electrones y les dé, por tanto, esa, aunque sea minúscula masa, eso es crucial para explicar la existencia de los átomos y, por tanto, de toda la materia de nuestro alrededor. Entonces, ese es el sentido en el cual la existencia de este campo de Higgs, o más amigablemente mar de Higgs, permite que nosotros existamos y que las partículas tengan masa. Oye, siguiendo rápidamente la analogía, es como si uno de los peces del mar se hubiera dado cuenta por qué flotan, pero además incluso les hubiera podido explicar a los demás. Pues eso a mí me parece muy interesante que nos pudieras platicar, Alberto, porque yo le decía a Víctor hace unos días cuando platicamos sobre este tema, pues fuimos a la secundaria y nos hablaban del átomo, los protones, los neutrones, y pensamos que eso era todo, que no había más, que ya sabíamos todo, que entendíamos, pero ahora resulta, dices tú, hay 16 elementos, este es el número 17, pues primero, ¿cómo viene esto a integrar? Y lo segundo, a mí lo que se me hace apasionante de todo este tema es del famoso colisionador, es decir, cómo funciona eso, este colisionador de partículas, se habla de una hazaña, cómo funciona, cómo es que lo utilizaron, cómo es que lo idearon para llegar a estos resultados. Sí, claro, excelentes preguntas. Conviene abundar también en eso, que en sí mismo, como dices, es muy sorprendente. Entonces, bueno, claro, el primer punto que mencionabas tú, Víctor, es que no basta con que este señor Higgs venga y nos diga que que si viviéramos zambullidos en un mar invisible, ya con eso ya lo hicimos, ya podemos explicar por qué los electrones tienen masa y por tanto por qué existimos. Hay que comprobar esa idea, ¿no? La física se trata en comprobar las posibles especulaciones de la física teórica. Hay que comprobarlas a nivel experimental, interrogando a la naturaleza. Entonces, pensemos, ¿cómo podríamos comprobar la existencia de un mar invisible? Bueno, pues lo que se nos ocurría es de alguna manera que si estamos zambullidos en ese mar, debemos ser capaces de hacer olas en él. Justo como ahora mismo estoy haciendo olas en el aire al hacer sonido, estamos comprobando la existencia de este mar invisible que es el aire. El sonido solo existe, solo lo escuchan ustedes, propagándose de mis cuerdas vocales a sus tímpanos a través del aire. Entonces, si no existiera el aire, no me estarían escuchando. Bueno, similarmente a eso, si de verdad Higgs tenía razón y estamos dentro de este mar invisible siempre, debería ser posible hacer olas sobre él para comprobar su existencia. Pero resulta que es extremadamente difícil hacer olas en el mar de Higgs. Por esa razón no nos habíamos dado cuenta de su existencia. No es tan sencillo como el sonido. Y por tanto, lo más que alcanzamos a hacer con toda nuestra mejor tecnología a la fecha es crear la ondita más minúscula posible en ese mar de Higgs. O sea, eso es lo más ambicioso que aspiramos, es crear la ondita más chiquitita posible en ese mar. Y resulta ser que, viendo los detalles, la ondita más chiquita posible en ese mar tiene aspecto de partícula. Eso en sí mismo es notable, pero esa partícula, que es una ondita minúscula en este mar invisible que nos rodea, eso es lo que llamamos el bosón de Higgs o la partícula de Higgs. Entonces, la partícula de Higgs, la importancia que tiene, no es que en sí misma ya le dé masa a nadie, sino que ella nos permite comprobar la existencia de este mar de Higgs, que ese es el que sí está siempre por ahí y es indispensable para nuestra existencia. Ahora, incluso ya con esa idea en mente, que en esencia es como tratar de golpear el espacio que pensábamos que estaba vacío y ver si se produce una de estas minúsculas partículas, bueno, pues incluso para lograr eso lo estuvimos intentando durante 40 años en máquinas cada vez más grandes, y donde logramos hacerlo por fin fue en esta maquinota que se llama el LHC, que está en el laboratorio europeo CERN, en las afueras de Ginebra, en Suiza. Está, de hecho, es tan grande que está parte en Ginebra, parte en Suiza y parte en Francia. Y lo que es la máquina más compleja que ha construido la humanidad. Es un circulote que mide 27 kilómetros de circunferencia y está enterrado como unos 100 metros bajo la superficie, ahí en la frontera entre Suiza y Francia. Y ahí lo que hacemos es poner a correr bonches de protones, de esas partículas que están en el interior de los átomos. Extraemos protones, los empujamos para que vayan cada vez más rápido con fuerzas eléctricas. Llegan ahí tan rápido que, a pesar de que el recorrido completo, les digo, toma 27 kilómetros alrededor de ese círculo, alrededor de ese túnel, al final de que los dejamos de empujar, van tan rápido que cada segundo dan 11.000 vueltas al túnel. Y entonces ponemos así de rápido protones a dar vueltas en una dirección, igual de rápido dar protones vueltas en otra dirección, y la diversión viene cuando lo hacemos que se crucen de frente para darse el golpe más fuerte posible, y la energía que tienen acumulada se libera en ese golpe, intentando que logremos la sorpresa o la hazaña
de realmente pues producir esta ondita minúscula que es la partícula de Higgs en este mar que siempre está ahí alrededor. Y ahora sabíamos desde el principio que no sería una tarea fácil, ya nada más empujar a estos protones a que lleguen a velocidades tan grandes es bastante complicado. Y más aún, nuestra propia fórmula nos decía que apenas de los choques que podemos producir ahí, apenas en 1 de cada 40,000 millones de choques que podamos lograr de protones, apenas una vez se produciría una partícula de Higgs. O sea, así de improbable es tener éxito en esta tarea. Y entonces, construir la máquina no solo fue la dificultad en sí de generarla, sino hacerla que produzca choques de protones con la suficiente frecuencia para que tuviéramos remoto chance de producir este milagro. La máquina fue diseñada para producir cada segundo 600 millones de choques de protones. Entonces ya nada más seguir la pista a lo que resulta de esos choques, pues también requiere una hazaña tecnológica. Para eso se construyen detectores gigantescos alrededor. El más grande, el más alto, tiene una altura de 25 metros, así como un edificio de 7 metros de altura. Entonces es sorprendente porque son detectores para explorar lo más chiquito del universo, pero son detectores gigantescos que requieren colaboraciones de miles de personas. Y que están instalados en esta maquinota que es el LHC, que en total tuvo un costo de $10,000 millones, y requirió la colaboración de 8,000 personas de más de 100 países a lo largo de unos 20 años. Entonces, por donde se le mire, esta maquinota, la propia construcción de la máquina fue una hazaña tecnológica y pues el éxito que se tuvo después en encenderla y buscar por ahí, que sería como buscar una aguja en un pájaro, más difícil todavía, esto de una entre cada 40,000 millones de choques que tal cual logran producir a esta partícula de Higgs, pues eso evidentemente es un reto muy grande. Y ahí no acaba la dificultad, porque después de tanto maldito esfuerzo para producir este amigo, a la partícula de Higgs, al bosón de Higgs, resulta que se nos desaparece rapidísimo. En apenas 200 cuatrillonésimas de segundo, es decir, 200 millonésimas de millonésimas de millonésimas de millonésimas de segundo, se desaparece y deja en su lugar otras partículas hijasoniatas. Entonces, la gente que es física experimental, yo soy físico teórico, pero tengo todo enorme admiración por la gente, mis colegas experimentales, se la pasan como detectives tratando de explorar los residuos hijos o nietos de estas colisiones y ver si entre los indicios que salen de ahí uno puede tener evidencia acumular evidencia de que en realidad se produjo esta partícula de Higgs. No basta con que se produzca una vez, sino que tiene que producirse muchas veces para ver que se está pasando exactamente como creemos. Y bueno, después de mucho esfuerzo a lo largo de un par de años de hacer choques, a 600 millones de choques por segundo, se requiere un par de años para tener suficiente certeza de los resultados. Los dos grandes experimentos del LHC, que se llaman Atlas y los dos experimentos más grandes, se llaman Atlas y CMS, anunciaron conjuntamente que ambos, cada uno por su lado con su propia tecnología, habían logrado encontrar suficientemente evidencia para anunciarle al mundo que ya por fin habían descubierto, después de 40 años de búsqueda, este ingrediente que predijo Higgs, su bosón de Higgs, la partícula de Higgs, y que, les repito, no nos importa en sí misma esa partícula, lo que nos importa es que es la verificación ya interrogando al mundo de que verdad existe este mar invisible que es crucial para nuestra existencia. Chango curioso que aprendió a hablar cómo somos los sapiens, que ahora jugamos a las canicas, pero a ese tamaño y con esa magnitud y sobre todo esa trascendencia, porque ya no nomás es pegarles, porque sí, sino ver qué nos dice sobre la estructura y la naturaleza misma del universo. Y para comprender un poquito mejor todo esto que es la importancia del trabajo de Peter Higgs, hemos invitado a uno de nuestros amigos, los sapiens, que estuvo y está involucrado específicamente en la medición y en el estudio de los hallazgos, de las propuestas y el descubrimiento de Peter Higgs. Me refiero a el doctor Luis Roberto Flores Castillo, egresado de la UNAM, con posgrado en Pittsburgh, postdoctorado en Wisconsin-Madison, pero que en este momento es profesor de la Chinese University en Hong Kong, hasta el otro lado del mundo, se conecta con nosotros y le agradezco mucho que esté aquí en Cosas de Sapiens. Luis, bienvenido a Cosas de Sapiens, gracias por tu tiempo, por favor, ayúdanos a entender un poquito mejor toda esta importancia del trabajo de Peter Higgs en general y ayúdanos a entender un poquito también cuál ha sido tu trabajo dentro del campo de la física de partículas. Hola, muchísimas gracias, Víctor, y gracias por la invitación y de verdad que qué gusto pues ver que se está haciendo cosas de tanta calidad recientemente también para divulgación. Pues bueno, mira, si comenzamos un poquito por la importancia del trabajo de Peter Higgs, realmente es uno de los pilares de lo que ahora es el que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Cuando este modelo se fue desarrollando, conforme fue en la historia que fuimos encontrando más y más partículas,
poco a poco entendimos que había demasiado más que entender, había mucha estructura en todas estas partículas. Cuando se empezaron a descubrir, así digo, al principio que electrones, protones y neutrones, pues había tres. Después empezaron a encontrar más y más y más hasta que llegaron a realmente cientos de partículas, los que ya se habían visto, y había que darle estructura a todo eso. Entonces se hizo muchísimo trabajo teórico para tratar de armar todo este rompecabezas y eventualmente se llegó a una conjunción de teorías muy interesante, donde todo funcionaba formidablemente bien, que es lo que se le empezó a llamar el modelo estándar de la física de partículas, que es básicamente el nombre de la teoría que funciona, de la teoría que hace las predicciones más certeras de toda la historia, así, una de las que hacen las predicciones más certeras de toda la historia, en todos los procesos fundamentales. El problema es que hacia 1964, o por ahí de los 60, se veía que funcionaba formidablemente bien, con la salvedad de que toda esta teoría requería que todas las partículas fundamentales tuvieran masa igual a cero. Es decir, que funcionaba muy bien toda la teoría, pero bajo el fundamento, o solo funcionaba gracias a una serie de simetrías, una serie de propiedades muy interesantes de la teoría misma, que requería o que solo funcionaba si las partículas tuvieran cero masa, lo cual no es como funciona el universo. Además que nuestro universo tiene partículas con masa. Entonces, eso era un problema muy grande, porque las partículas que no tienen masa solo pueden existir a la velocidad de la luz. Y si el universo en el que estamos tuviera solo partículas elementales que viajan únicamente a la velocidad de la luz, no habría forma de formar átomos porque los electrones no podrían ser capturados por los núcleos y bueno, si no tienes átomos, no tienes química y no tienes combinaciones y no tienes piedras, ni rocas, ni planetas, ni estrellas, ni nosotros. O sea, el universo sería completamente diferente del que vemos en realidad. Así que ese era el gran problema que tenía en ese momento la física. Y Peter Higgs, junto con él, lo hizo por su lado, así de manera independiente, y hubo otros dos grupos de trabajo que estaban preocupados por ese problema. Y entonces se estuvieron buscando cómo hacer para que ese modelo que funcionaba también en otros aspectos coincidiera o digamos que fuera compatible con la realidad que conocemos. Y su propuesta fue esa. Para que todo esto funcione, una de las formas es que la naturaleza incluya también un nuevo campo cuántico que esté en todo el universo y desde el principio hasta el final del tiempo. Es un objeto así enormemente grande. Realmente no es nada más que faltara una patita de araña en las ecuaciones, ¿no? No es que faltaba un símbolo adicional que poner en una descripción, en un papel, sino que estamos hablando de que nos faltaba incluir, si es que estaba correcta su propuesta, nos faltaba incluir el objeto más grande concebible en la naturaleza. Es decir, este nuevo campo que tiene que existir desde el principio hasta el final y desde aquí hasta donde se acaba el universo. Es literalmente el objeto más grande concebible. Ahora, esa teoría funciona muy bien. La parte, cuando uno ve cómo eso resuelve el problema de la masa en las ecuaciones y demás, la solución está muy bonita, sí, en términos matemáticos, en términos de estética, digamos, abstracta, está muy bonita, pero había que ver si efectivamente eso existía en la realidad, si la naturaleza había escogido esa forma de arreglar el problema de la masa. Y bueno, por eso es que se hizo tantísimo trabajo para hacer los grandes experimentos donde se buscó si efectivamente era la manera en que la naturaleza resolvía el problema de la masa. Y efectivamente, pues sí, en 2012 se hizo el descubrimiento de que sí era esa partícula, ese campo que Peter Higgs predijo que tenía que existir para que todo funcionara, efectivamente existe. Entonces, la relevancia que tiene por una parte es el haber completado el modelo estándar y encontrado cómo corregir, cómo arreglar ese gran problema que había, porque, como decía Richard Feynman, si una teoría, por muy bonita que esté, no corresponde con lo que la naturaleza te dice en el experimento, tan sencillo como que estás mal y tienes que volver a empezar. Una de las explicaciones de qué es la ciencia es que es un método para poner a prueba nuestras ideas contra la realidad, buscando evidencias de que esas ideas en verdad funcionen. Habrá muchas ideas, muchas sonarán muy bonito,
pero hay que encontrar la evidencia. Platícanos un poco, Luis, tú como mexicano que has estado involucrado en el trabajo del descubrimiento, la medición de todo lo que propuso Peter Higgs y de las implicaciones que tiene hacia adelante, o sea, lo que encontramos y lo que nos abrió, el horizonte que nos abre. Horizontes abiertos son varios. Ahorita realmente lo que acabamos de hacer, bueno, ya hace 10 años que se hizo el descubrimiento, es encontrar esta partícula adicional. Ahora, cuando encuentras una partícula adicional, pues lo primero es, cuando apenas la encuentras, lo que tienes es un poco de evidencia que siempre, al momento del descubrimiento, es evidencia, digamos, apenas la mínima necesaria para decir realmente está eso. Cuando eso sucede, pues ya sabes que está este nuevo objeto. Lo que hay que hacer a continuación es estudiarlo en detalle, y es lo que hemos estado haciendo en CERN desde entonces. Así ya se ha medido todo lo que hemos podido medir del Higgs, del bosón de Higgs, desde entonces hasta ahora. Que hasta ahora todo coincide con lo que el modelo estándar predecía. Y todo esto, ¿para qué le funciona a la vida diaria de la gente? Este tipo de descubrimiento, el bosón de Higgs, las nuevas partículas, ¿cómo podrías tú responder a la pregunta y esto para qué nos va a servir en la vida diaria cercana? Hay varias formas en las que impacta la vida diaria. Independientemente de las cosas que se encuentren a largo plazo, como lo que sucedió con el electrón, es justo lo que comentas, que pues bueno, el electrón se descubrió en 1897 y actualmente no nos imaginamos nuestra vida sin electrónica. O sea, es realmente una cantidad enorme la vida ha cambiado radicalmente gracias a eso. Bueno, cuando se hizo el acelerador Fermilab, más o menos en los 70s, 80s, por ahí, el, como se hizo utilizando superconductores para hacer magnetos suficientemente potentes para hacer las colisiones, tuvieron que desarrollarse nuevas tecnologías para hacer una enorme cantidad de superconductores, porque el acelerador de Fermilab ese era de 6 kilómetros de circunferencia. Entonces, imagínate todo lo que fue necesario desarrollar en términos de procesos industriales y de transporte y de preparación y de manejo y de administración para hacer esa cantidad de magnetos superconductores. Así empujó el desarrollo de magnetos superconductores de manera tremendamente fuerte. Y gracias a eso, así un resultado directo, inmediato de eso, fue que habiendo ya tal tecnología para hacer superconductores, gracias a que se desarrollaron tanto para ese acelerador, eso empujó mucho, por una parte, la industria misma de los superconductores, que esa es una industria que ahora vaya, es muy importante, sobre todo por una de sus principales aplicaciones, que es la resonancia magnética nuclear. Ahora, otro ejemplo también, que también salió de esto, es que para hacer el proceso de datos de la enorme cantidad de colisiones que se producen en estos aceleradores, se hizo muchísimo desarrollo de procesamiento masivo en paralelo. Entonces, eso derivó y empujó mucho el desarrollo de lo que ahora llamamos cloud computing. Hay mucho de eso hay un ciclo interesante en que salen estas nuevas tecnologías, las implementamos para ver qué más podemos hacer con ellas en un ambiente en física de partículas donde hay tantísima necesidad de procesamiento complicado, de procesamiento de gran cantidad de datos, que por fuerza necesitas desarrollar y digamos que hacer avanzar estas tecnologías y luego eso se regresa hacia la industria y pues bueno, mantenemos este ciclo. Algo parecido como la exploración espacial. Muchas veces la mera instrumentación acelera, y en este caso los aceleradores aceleran la tecnología que después la vemos en la vida diaria, además de todo lo que va a suceder después, en décadas, gracias a esta comprensión. Pues Alberto, ya lo encontramos. ¿Ese era el fin de una historia o al revés? A mí me suena más como que la apertura de un horizonte. ¿Qué sigue a partir de esto? ¿Cuáles son las próximas preguntas que se pueden contestar en este campo que abrió o que ayudó a comprobar que por ahí era Peter Higgs? Sí, pues primero que nada, esto de Higgs, como decía, era la cereza en el pastel de lo que ya teníamos cocinado desde hace 50 años, esto que se llama el modelo estándar. Y por cierto, dato curioso es que justo Higgs era tan reservado, tan tímido, tan modesto, que cuando sabía que le iban a llamar para avisarle que ganó el premio Nobel, se escapó de su casa para que no le pudieran dar la noticia y regresó hasta la noche. Y una vecina fue la que le avisó. O sea, lo que quería era escapar de todo el circo mediático, era una persona bastante reservada. Y claro, como bien dices, Víctor, lo
porque la ciencia siempre está en movimiento, cada nueva respuesta nos lleva a nuevas preguntas más profundas, más alcances, y sabemos desde hace tiempo que esta receta que tenemos para explicar todo lo que vemos en el universo, si bien es un logro tremendo de la humanidad, poner unos cuantos garabatos de qué estamos hechos, no solo nosotros, sino hasta las estrellas más lejanas, tiene todavía preguntas que deja sin responder. En esencia, si bien esa receta puede explicar todo lo que ya vemos, nos falta explicar todo lo que no vemos, porque desde hace por ahí de 25 años sabemos que además de la materia que nos conforma a nosotros y a todo lo que vemos, existe, esa materia es apenas la 20ª parte del contenido del universo, la 20ª parte, como el 5% del contenido del universo, y entonces nos falta entender qué es lo demás. Una porción de eso es lo que llamamos materia oscura, que es una materia en realidad invisible, que muy probablemente es simplemente otro tipo de partícula que no hemos entendido todavía, que no interactúa con la luz, por eso no se le puede ver, pero lo hemos detectado indirectamente. Y sorprendentemente, esa materia es 5 veces más abundante que la materia de la cual estamos hechos. Y encima de eso, no es suficiente con que haya materia oscura, materia invisible, que nos falta entender bien su naturaleza. En realidad, todo lo que sobra del contenido del universo, 70%, está en una forma que llamamos energía oscura, que es energía que hay en cada metro cúbico del espacio vacío, este espacio que Higgs nos enseñó que no está vacío, sino lleno de su mar. Bueno, ese espacio de alguna manera debe tener una cierta cantidad de energía para explicar el hecho que conocimos desde finales del siglo pasado, que el universo no solo se está expandiendo, sino se está expandiendo cada vez más rápido. O sea, las galaxias están acelerando su separación una de otra. Y eso le llamamos la energía oscura, y tampoco entendemos bien su naturaleza. Tenemos algunas ideas, pero no entendemos bien. Entonces, esos son dos ejemplos de temas que nos falta entender respecto a la naturaleza profunda del universo. Y quizás el pendiente más importante de todos, hay unos más, pero ahorita para resumir la historia a quienes nos están escuchando, quizás el desafío más grande de todos, que nos ha acompañado desde hace pues, prácticamente un siglo, es la fuerza más conocida de todas, la fuerza con la que batallamos todos los días para levantarnos de la cama, y la fuerza que fue la primera que descubrimos en la naturaleza, que es la gravedad. La entendemos muy bien para cosas grandes. Ese fue el gran triunfo de esta teoría que muchos consideramos la más bonita de la física, la relatividad general de Einstein, ya datada hace un siglo. Pero no entendemos bien cómo se produce a nivel microscópico, a nivel de cosas chiquititas. O sea, para las otras fuerzas, el modelo estándar nos describe muy bien cómo se producen, en particular las fuerzas eléctricas, por ejemplo, cómo dos electrones se espantan entre sí, se repelen entre sí. Eso lo entendemos muy bien, es aventándose fotonazos, aventándose esas partículas mediadoras que llamamos fotones. Pero para la gravedad, si bien a nivel de cosas grandes, Einstein descubrió esta sorprendente idea de que la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo son como un trampolín que se puede enchuecar, se puede distorsionar, dependiendo de lo que le pongamos en medio, le colocamos arriba, encima. No entendemos bien cómo se produce la gravedad cuando la vemos de cerca, a nivel muy chiquitito. Moralmente, eso equivale a decir que, bueno, si la gravedad, según nos enseñó Einstein, se produce porque el espacio y el tiempo tienen vida propia, y ahora queremos ver la gravedad de cerca, pues moralmente lo que estamos buscando es entender en realidad de qué está hecho el espacio y el tiempo. Y como ven, incluso la pregunta suena rara, ¿no? Ya bastante trabajo nos costó entender de qué está hecho todo lo que está encima del espacio y del tiempo, y de que estamos nosotros y todo lo demás, incluido materia oscura y demás. Ahora estamos a nivel y llevamos décadas tratando de entender de qué está hecho el propio espacio y el tiempo, el tejido del propio espacio y tiempo. Y pues para eso hay diversos intentos. Todavía no estamos seguros cuál es la respuesta. Uno de los más trabajados y más prometedores es justamente a lo que yo me dedico, que se llama la teoría de cuerdas. Eso en sí mismo es un largo tema que contar, pero bueno, es un ejemplo de preguntas que todavía quedan abiertas. Y por cierto, cabe decir que en el intento de responder a esas preguntas, por un lado, obviamente necesitamos seguir trabajando como el propio Higgs a nivel de física teórica, a nivel de generar nuevas ideas, nuevas fórmulas, nuevas propuestas, pero de la mano de eso, por supuesto, necesitamos hacer nuevas mediciones experimentales, o sea, interrogar la naturaleza cada vez más de cerca para verificar si vamos bien o vamos mal y que nos den nuevas pistas. Y cabe ahí decir, y yo creo que es un buen cierre de la conversación que hemos tenido, que en el propio CERN, en el propio LHC, no es nada más que se encendió, se pudo crear el bosón de Higgs, ya se verificó y se apagó y tiramos la máquina a la basura, sino que esta maquinota sigue en funcionamiento. De hecho, se le ha seguido renovando, ahorita está en funcionamiento, luego va a haber una pausa de unos 3 años y a partir del 2029 va a seguir funcionando ya mucho más potente todavía hasta 2041. Y ahí se han seguido haciendo en todo este tiempo, de 2012 hasta acá, y se seguirán haciendo hasta 2041, mediciones cada vez más precisas de las partículas que ya conocemos, incluido ahora nuestro nuevo amigo el bosón de Higgs.
buscando, pues primero, más precisión en la receta que ya tenemos, y segundo, pistas respecto a qué cosa podría ser la materia oscura o cómo podría estar conectada con lo que ya conocemos, la gravedad a nivel microscópica. Eso es lo que llamamos una teoría de gravedad cuántica. Entonces, se han buscado tal cual en el HC pistas de que quizás hay más dimensiones en el espacio, por ejemplo, o que hay otros tipos de partículas y demás. Hasta ahora no se ha encontrado nada de eso, que son ideas que se habían propuesto por antes, pero incluso el no encontrar es un resultado y es un avance mismo que ayuda a entender por dónde vamos bien y por dónde vamos mal y cómo orientar las investigaciones en el futuro. Así que, como siempre, la aventura esta de la humanidad, que empezó hace siglos, de voltearnos hasta el ruedo y preguntar, pues, ¿de qué está hecho todo esto? Y incluidos nosotros mismos, sigue adelante y estamos en una época interesantísima porque tenemos esta maquinota que es una hazaña de la humanidad y además, en paralelo con eso, muchos otros experimentos que nos permite buscar las respuestas. Resumiendo, creo que vale la pena decir que estamos justo celebrando, conmemorando la vida y los resultados de Higgs, que el asunto del bosón de Higgs en conjunto, resumiendo todo lo que hemos dicho, fue un gran triunfo en dos aspectos. Fue un gran triunfo de los sapiens en dos aspectos. Uno, en cuanto a la imaginación del ser humano, porque poder imaginar, como tú decías, análogo a los peces descubriendo que estaban dentro del mar y por eso flotaban, imaginar que vivíamos dentro de un mar invisible, eso en sí mismo es potente, ¿no? Y segundo, un triunfo tremendo de la habilidad humana, porque como ya describimos, la tecnología que fue necesario inventar nueva tecnología para poder comprobar este resultado y buscar algunos otros que nos avanzan más en la pregunta de quiénes somos y de dónde venimos. Eso sí mismo también fue muy sorprendente. Así que parece que por este lado, al menos, por el lado de la ciencia, que apenas es un rincón entre tantas otras maravillas que nos cuentan las distintas ramas de la ciencia, los sapiens parecemos bien encaminados. No en todas las áreas de nuestro quehacer parece así, pero en este camino ciertamente hay buenas noticias. Inventiva, conceptual y técnica, que son las dos que resumes que fueron grandes triunfos que se hicieron aquí, pensarlo y luego buscar la manera de comprobarlo, inventar la máquina para encontrar la respuesta. ¿Cómo ves, Sergio? Si alguna vez tienes alguna cosa perdida por ahí, ya ves que la clásica, que le falta el par al calcetín, que no encuentro, ya ves que ahorita yo no encuentro no encuentro yo la cosita que hace, una USB que hace que funcione el mouse, y ya sin eso no he podido usar el mouse. Siempre hay algo perdido, ¿no? Imagínate, 80% del universo no sabemos ni dónde está. Pero bueno, Sergio, si estás de acuerdo, vamos a cerrar aquí el programa, dando las gracias a nuestro invitado Alberto Guijosa. Doctor Luis Flores Castillo, muchas gracias por acompañarnos, por tratar de entender un poquito mejor todo lo que escudriñar a la materia nos está revelando sobre el universo en el que vivimos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de las redes de Cosas de Sapiens, a través de las plataformas de podcast. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.